Buenas noches, amigos de Radicales. Hoy tenemos un gran episodio donde vamos a desmenuzar lo más posible uno de los casos que más le ha dado la vuelta a los noticieros, a los encabezados, y que también ha puesto de cabeza a uno que otro político y hasta empresario mexicano. Así que vamos a hablar en Radicales esta noche sobre estos archivos del caso Epstein y qué ha pasado en las últimas horas. Regresamos. Pues ya regresamos y esperemos que usted esté muy cómodo en su casa. Póngase cómodo esta noche porque vamos a platicarlo con nuestro querido Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar, y le mandamos un abrazo a nuestra querida Dani Barragán, que hoy no nos acompaña, pero vaya que sí hay mucha información, así que un abrazo a nuestra querida Dani. Pero vaya, archivos Epstein. Sí, así como hay enfermedades respiratorias por los cambios de temperatura, y es la razón por la cual Dani Barragán no nos acompaña el día de hoy en esta mesa, por razones que ya después habremos de detallarle, o a quien corresponda. A quien corresponda. A quien corresponda. Pero tienes razón, Meme. Muy buen día por la noche. Muy buen día por la noche. No importa también el horario en que nos vean, ¿eh? Pues sí, porque a veces no solamente es en la noche, en vivo, pueden verlo en el curso de la mañana. El tema de Epstein es un tema que involucra no solamente en este caso al presidente de Estados Unidos en su segundo periodo, Donald Trump, que se había opuesto de manera rotunda a revelar estos archivos, o lo iba a revelar de manera parcial para perjudicar a sus adversarios políticos y obviamente salvarse él. Él de manera particular, porque tuvo una relación muy estrecha con este pederasta estadounidense de origen judío, y que ahora, con la entrega pública de más de 3 millones de documentos, ya no solamente es Donald Trump, sino cientos de personajes del ámbito no solamente de las finanzas, sino del ámbito de la política, del ámbito de la empresa, de los ámbitos en los que las élites en el mundo, no solamente en Estados Unidos, tienen prácticas absolutamente deleznables, no solamente por lo ilegal, por lo criminal, sino porque también están vinculados a prácticas de abuso sexual, y de manera particular con menores de edad, niñas, niños. Y entonces el tema no es solamente, no solamente tiene que ver, creo yo, con lo sórdido que en sí mismo implica el tema del tráfico sexual de mujeres mayores de edad, incluyendo, y el dinero que se mueve precisamente para este asunto, sino algo vil, cobarde, de lo más deleznable que también como seres humanos pueden cometer algunos, que es el abuso sexual de menores, que nos conduce a los implicados o presuntos implicados en estas redes al más alto nivel. Es la oligarquía que en buena medida domina todo el planeta. ¿Y qué
parte de esa oligarquía que domina el planeta nos corresponde más directamente? Pues quienes están vinculados en México, o los mexicanos que están vinculados o que forman parte de estas redes de poder económico y político alrededor de Epstein. Y hay muchos. Hay que decir, sin embargo, de entrada, que el hecho de que aparezcan los nombres de políticos, de empresarios, de financieros en los correos o en los documentos que involucran directamente a Jeffrey Epstein no los hacen automáticos culpables. Eso es importante precisarlo de entrada. Pero sí revela justamente las redes de poder global en las que están inscritos. ¿Qué personajes han aparecido en México? Bueno, expresidentes de la República. Uno pensaría, Enrique Peña Nieto. No, es menor el personaje. Pero está Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, por hablar de dos expresidentes de la República, aún vivos, y que tienen todo derecho a defenderse. Lo mismo empresarios del nivel de Ricardo Salinas Pliego. No solamente él, sus empresas, particularmente TV Azteca, en relaciones de dinero con empresas vinculadas a Jeffrey Epstein. No solamente son las cenas en las que fueron invitados, y Ricardo Salinas Pliego dice que no fue por lo menos a una, no es solamente una invitación a esa cena en Vancouver. Bueno, pero hay personajes del ámbito de la empresa, no solamente Ricardo Salinas Pliego, se menciona también a Carlos Slim. Sí. Revisé, no hay ninguna cuestión que lo incrimine, ni en el caso del propio Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo, pero hay inclusive un historiador ideólogo de la derecha en México que es Enrique Krause. Está otro personaje, Luis Rubio, que es uno de los personajes muy discreto, pero es el cerebro de la concepción neoliberal en nuestro país. Luis Rubio. Y más personajes que ustedes seguramente van a incorporar a este elenco que vamos a tratar de construir aquí. Una película macabra, parecía. Sí, pero que yo creo también que eventualmente van a tener que fijar una posición, porque en su relación con Epstein, o qué tipo de relación mantenían. En fin, estamos hablando de los mexicanos en la lista de Epstein que pueden, insisto, tener o no una vinculación de carácter criminal, pero que revelan, sí, su pertenencia a una red global de oligarcas que, pues no es menor, han controlado y siguen controlando parte de el mundo, literalmente. Bueno, primeramente un saludo a colegas de esta mesa, un saludo a Dani, mis mejores deseos para que se reponga pronto, y un saludo a nuestra audiencia, desde luego. Creo que esa es la hebra que debemos nosotros tirar, porque hemos ya comentado aquí en alguna otra ocasión la visión sobre qué implican las élites en Estados Unidos. Y nos referimos en algún momento también, y vale la pena retomarlo, ahora desde otra arista, este trabajo clásico de un sociólogo estadounidense que se llama Charles Wright Mills, que tiene varios libros que son fundamentales para entender la sociología crítica estadounidense. Él fue el principal crítico del enfoque positivista de la sociología en ese país, y se convirtió en un clásico viviente desde la publicación de sus primeros libros. Uno de ellos se llama así, La élite del poder, y trata él de explicar no solamente la conducta política de los grandes dirigentes en Estados Unidos, sino también su manera de interpretar el mundo, sus sensibilidades y su psicología, por llamarlo de algún modo. Y creo que esa es la clave que no hemos desmenuzado en Radicales,
y porque nos habíamos limitado a la parte política y vale la pena considerarla ahora. Mills plantea que en Estados Unidos el poder está repartido fundamentalmente en 3 grandes círculos y no es gratuito el orden en el que los pone. Es el primero, el poder militar, de ahí el poder empresarial y al final el directorio político. Porque en ese momento él hizo esta reflexión con base... ¿En qué año? Es en 1959. Correcto. Es 1959. Plena Guerra Fría. Exactamente, en plena Guerra Fría. Y es a raíz del lanzamiento de la bomba atómica de Truman a Japón en 1945. Porque Mills reflexionaba, Truman dijo, esto se hace a nombre del pueblo estadounidense, y Mills planteaba, no, eso no es cierto. Esa decisión fue de un grupito muy compacto porque la sociedad estadounidense se hubiera opuesto a eso. Entonces, el hecho de que estos 3 círculos convivan entre sí habla no solo de que se permiten impunidades y tratos y quizá un proyecto compartido por muchas diferencias políticas que tengan, sobre todo en un país que tiene solamente un sistema bipartidista, ¿no? Como los Estados Unidos. Pero vamos a la parte de la psicología de estas élites. Mills plantea que la educación de estas élites, de todas las élites estadounidenses, no importa que pertenezcan a cualquiera de estos 3 círculos, proviene fundamentalmente de 3 lugares. La escuela privada, que es importante señalarlo, la iglesia dominical y ese entramado social que se llama el club. Esta idea de pertenecer a un entorno cerrado, deportivo, social, donde se hacen fiestas y demás, porque ahí, sin importar de dónde vengas, qué te haya puesto como élite, ahí convives y estás ante iguales. Y la idea es siempre excluyente y sentirse parte de una minoría que no solo lo tiene todo, sino que tiene derecho a todo. Y parte de lo que su único contacto con la gente que no pertenece a ese círculo es exhibir de manera presuntuosa, no de manera inspiradora, sino de manera presuntuosa su condición a las mayorías. Y señalaba Mills que esto se hacía, por ejemplo, en estas revistas como Caras, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman estas, el Hola de España, y todas las revistas la prensa social de la vida social de las élites. Exactamente. Creo que le llaman prensa rosa, ¿no? En algún momento. Bueno, para mí eso es una especie de material radioactivo, prefiero ni tocarlas, pero... Es un material de estudio. Exactamente. Si uno encuentra, por ejemplo, el Reforma tiene un suplemento social. Así es. A veces es como fuente de información, por supuesto, más relevante que el propio diario. Así es, ponemos de ejemplo Y ahí es donde se da uno cuenta de las redes de poder entre las élites. Así es. Las bodas, cuando las terminan bodas, juntos todos. Exactamente. Cuando Xóchitl Gálvez hizo un videíto de una boda... Del cumpleaños. Fue el cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos. Sí, claro. Y que estaba ahí en uno de sus ranchos en Querétaro. O la boda maldita, la de Coello, la hija de Coello. Así es. Todo esto es lo que digo, esa es la única justificación para ver revistas. Este tipo de revistas. Y entonces, ya con esto termino, porque es la parte importante que explica a lo que pasa con un pederasta como Epstein. Esta gente, en alguna medida, a pesar de que las élites estadounidenses se formaron sin tener un antecedente de sistema feudal como en Europa, porque hay que recordarlo, las élites europeas, muchas vienen todavía de la herencia feudal nobiliaria. Esto quiere decir que allá la disputa entre nobles y burgueses fue mucho más marcada. Sí. En el caso de los Estados Unidos, al no haber eso, pues quien llegó ahí a las élites primero fue fundamentalmente el poder del dinero, ¿no? Entonces, eso hacía que esta gente tuviera la idea de que pueden disponer de la vida de otros. No solo del trabajo, eso es lo importante, porque ya un patrón dispone del trabajo del otro y ya hay una relación ahí de preeminencia y una relación de explotación y en muchos casos de abuso, sino que pueden disponer de la vida. De los cuerpos. De los cuerpos, como si estuviéramos todavía en el medievo y el derecho de pernada del señor feudal. Eso es algo que todavía
impera en ciertas élites, la idea de naturalizar la disposición del otro más allá de su trabajo, que puede darse en diversos casos de abuso, donde el más extremo, a mí me parece, por su gravedad y por su monstruosidad, es esto, ¿no? Disponer de cuerpos para disfrute sexual de menores de edad. Entonces, creo que tenemos que volver a estos clásicos para entender que, aunque la cloaca se haya abierto ahora, pues es un problema añejo. Estamos hablando de reflexiones de 1959, hace más de medio siglo. Entonces, creo que también vale la pena observar casos similares en México con base en los nombres de mexicanos que aparecen ahí, e incluso independientemente de esa lista. De eso creo me aboco en mi siguiente intervención. Justo, ahorita que lo mencionabas, nada más es la cloaca, pero el fondo es muy profundo. Y hay una práctica habitual dentro de dentro de lo perverso que ella es, que es el engaño, ¿no? Muchas de estas chicas terminaban ahí engañadas para ir a concursos de modelaje o con el propósito de te voy a hacer modelo. Y muchos eran televisados. Yo recuerdo que hay estos videos, ¿no? De cómo estaba Trump en una mesa con todo este tipo de personajes haciendo casting, ¿no? Casting con jovencitas de 14, 15 años, vendiéndoles la idea de que iban a terminar siendo modelos famosas y al contrario terminaron siendo víctimas de crímenes atroces, de los cuales incluso hoy ellas están quejando porque en esta última entrega de estos millones de hojas de expedientes, algunos de sus datos personales terminaron siendo vulnerados. No es casual, por supuesto que no, es también una estrategia para revictimizar a las víctimas, amedrentarlas y que ellas no avancen ni siquiera dentro de las demandas o presiones que pudieran estar llevando a cabo. Pero también me recuerda mucho a otro caso que fue el de NXIVM, ¿no? Pareciera que hasta los mismos personajes se vinculan. El caso de NXIVM, lo recordamos, es esta secta que también está en Estados Unidos, pero en la cual tiene una filial Emiliano Salinas, el hijo de Salinas de Gortari, en la que se han vinculado a muchos políticos mexicanos, como la propia Clara Luz en su momento, ex candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Entonces, tienes una ola de personajes que terminan mezclados unos con otros y no terminas de cuestionarte el por qué. ¿Cuál es la necesidad humana de terminar en alguna secta o de terminar en alguna práctica como son estas? Que es, o sea, las reflexiones profundas. O sea, en el caso de NXIVM era como el autoayuda, ¿no? Un grupo de autoayuda con esquemas de liderazgo, de cursos para ser mejores, no sé qué, y terminaban hasta marcando a las mujeres y vinculadísimos todos, la hija, también hijas de Vicente Fox y muchas otras. Bueno, la hija del dueño del grupo Reforma, propietario de los periódicos Reforma, El Norte de Monterrey y Mural de Guadalajara. Así es. O sea, la manera en la que se han vinculado todos estos personajes con este tipo de prácticas de pederastia, esclavitud, de usar los cuerpos de otros como si fueran propiedad o como si pudieras hacer un intercambio mercantil, te hace preguntar en manos de quién estamos, porque estás hablando de redes de poder, estás hablando de aquellos que en algún momento tomaron decisiones claves para este país o fueron parte, o han sido parte, o son parte de decisiones financieras, corporativas, hasta mediáticas, incluso políticas de este país, y en manos de quién terminas. Pero en esta última ola de expedientes, si quiero regresar a los últimos nombres, se menciona mucho el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Y hay una descontextualización brutal del cómo se menciona, que ha sido aprovechado y pareciera para defender a otro de los que aparece en esa lista, porque son los mismos que presumen sus fotos con Salinas Pliego. Y dicen, es que Andrés Manuel López Obrador salió mencionado, sí, pero no igual que los demás, y cada quien tendrá que defenderse y lo demás. ¿Bajo qué contexto se menciona al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Se menciona en un contexto en el que él sabía de lo que estaba pasando, sabía, que estaba enterado. Pero no se le menciona de otra manera. Se le menciona en 41 ocasiones en documentos relacionados con el intercambio diplomático con el Departamento de Estado en Estados Unidos, es decir, en aspectos oficiales.
en esta de recabar información. Eso ya mientras es presidente de México, en 2019. Pero a lo que hace referencia, que es donde la confusión cae, es que todo hace referencia a algo que ocurre en la administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, el Departamento de Justicia y los consulados le solicitaban información al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del 2019 relacionada con cosas que habían ocurrido en el caso Epstein, pero en la administración de Enrique Peña Nieto. Así es como se le menciona 41 ocasiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo, hacen referencia a la liberación de una persona en 2017 relacionada con este caso, una persona que pagó a un juez, o sea, que incurrió en corrupción, pagó a un juez para quedar en libertad. Nada menos que el ex embajador de Estados Unidos en México, Wayne. Exactamente. Entonces, Anthony Wayne se involucra, está toda esta dinámica, y paga a un juez para quedar en libertad. Se les menciona, ¿esto en qué año ocurre? Entre 2014 y 2017. Son los años en los que ocurren, es decir, un poder judicial que en ese entonces ya tenía nuevos integrantes como Norma Piña, integrantes que ya salieron del Poder Judicial, que no están vigentes en este momento, y acontecimientos que ocurrieron bajo la lupa de Enrique Peña Nieto como presidente de la República y el poder que en ese entonces ostentaba el PRI. Lo que mencionan en estos archivos, en estas 41 ocasiones, es cómo se le pedía esta información al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que él estaba enterado de lo que estaba pasando. Pero eso ocurre hasta 2019, cuando los hechos ocurren en el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, habría que hacer esta precisión un poco, porque ha sido, no por la prensa internacional, pero sí por la prensa nacional, muchos descontextualizado, porque salieron dos notas, ¿no? De Salinas Pliego mencionado en los archivos y al mismo tiempo mencionan Andrés Manuel López Obrador mencionado en los archivos, como si fuera una competencia. En el caso de Salinas Pliego sale invitado a algunas reuniones de Epstein, sale como que lo están invitando, entre otras cosas. No sale como que le están pidiendo información oficial o datos, no, sale como invitado. Allá tendrá él que decir si fue, no fue, qué pasó, qué no pasó. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador se le menciona como alguien que sí se enteró, pero bajo un periodo en el que se le solicitaba información oficial. No hay ninguna otra mención que haga alusión a otra cosa. Pero la prensa, la manera en la que maneja esta información ha sido un poco una competencia de ver quién sale más mencionado, como si fuera él. Tú saliste 77 veces, no, pues yo te salí 41. Como si fuera un juego de uno, de ver quién salió más veces mencionado, lejos de centrarse en el centro, que es un poco lo mencioné. Regresemos a estas reflexiones y a lo profundo y al fondo de un caso que no es único, sino que ya se ha repetido a lo largo de la historia, de abusos, de violaciones, de pederastia, de engaños y de cómo estas redes de poder siempre terminan involucrados en los casos más oscuros del mundo. Sí, es muy importante precisar que en el caso de Andrés Manuel López Obrador se le menciona efectivamente en estos archivos de Jeffrey Epstein en función de una investigación sobre un crimen que se cometió en México, no en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o que López Obrador estuviera encubriendo un crimen. Lo grave es el crimen mismo. Sí. Y el crimen es que un prominente político de Estados Unidos, que fue nada menos que embajador de Estados Unidos en México, violó a una niña de 11 años de edad y se le encontró culpable, había todas las evidencias. Y tan es así que él, que tendría que haber ido a la cárcel, soborna a un juez mexicano para que, en vez de él, vaya a la cárcel otro personaje estadounidense. Es gravísimo que se haya revelado que un diplomático del nivel de Anthony Wayne, muy amigo del narcotraficante Genaro García Luna, haya abusado de una niña de 11 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un lugar, en una instalación del gobierno de Estados Unidos, del consulado, o en un inmueble a cargo del consulado de Estados Unidos. El caso que incumbe a México y a los mexicanos revela hasta qué punto el nivel de crimen anida
en esas élites. En este caso, en la élite estadounidense, pero también acredita el nivel de degradación, de corrupción del sistema de justicia en México. Un juez que sabe del crimen acepta por dinero, evidentemente por corrupción, que el culpable ceda su lugar a otro para poderse escabullir. Y este caso que involucra, pues sí, a Genaro García Luna, porque Anthony Wayne testificó en la corte de Nueva York a favor de Genaro García Luna. Confesó el trato que tenía con el narcotraficante, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Dijo que llegó a ir a su casa y que lo más que le impresionó de la casa personal de García Luna fue una pecera. De Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto, evoca también otro episodio que es importante no obviar: las redes de poder en México para el abuso sexual, para la pederastia, documentado por Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén, que involucra a un personaje que hoy está no formalmente en Morena, pero que es senador suplente de su hijo, que es el senador titular, que es Miguel Ángel Yunes Linares. Y este personaje, Yunes Linares, está señalado de pederastia vinculado al criminal pederasta también, Yansu Carcuri. Y a Kamel Nasib, todavía prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia. Y resulta que justamente por estas redes de poder, a la periodista Lidia Cacho la detienen en Cancún y la trasladan por tierra a Puebla, donde el gobernador Mario Marín Torres le hace el favor a Kamel Nasib. En este asunto que estalló en diciembre de 2005 y que el 14 de febrero de 2006 estalla con la difusión de las conversaciones entre Kamel Nasib y Mario Marín. Y sí, pues se hace un escándalo en aquel momento, pero vuelvo al tema. Se trata de las redes de poder en México que en aquel entonces se evidenciaron, pero ahora se trata de redes de poder al más alto nivel en Estados Unidos, que tú lo explicas, lo contextualizas también históricamente, Héctor Alejandro, de personajes que no es solamente Ricardo Salinas Pliego, es también Televisa con Emilio Azcárraga, el viejo, y el hijo, la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, Paula Cusi, personajes de la élite económica de México como María Asunción Aramburu Zavala, como Alfonso de Angoitia, que es vicepresidente hoy de Grupo Televisa. Insisto, no hay, por lo menos yo no tengo evidencia de que ellos hayan cometido un delito. Lo que estamos tratando también de dimensionar es el nivel de relaciones de las élites económicas, políticas, financieras y criminales, como lo ilustra el caso de Jeffrey Epstein y del propio Donald Trump. Bien, yo justamente eso era lo que quería recordar también, el caso Lidia Cacho y las redes de pederastia de las cuales fue cómplice el señor Mario Marín. Y bueno, voy a retomar esta parte para poner sobre la mesa dos cuestiones. Efectivamente, cómo se comportan las élites, el círculo político y el círculo económico en México, y también cómo
esta idea de forzar con calzador, meter ahí a López Obrador, es algo que no es nuevo, ¿no? Esto que ya se explicó muy bien, cómo en la mención en los archivos de Epstein se quiere darle una responsabilidad o algo así a una especie de complicidad insinuada. Todo ¿no? es culpa de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Y no es la primera vez que esto Sí. pasa. Voy a retomar este caso de Lidia Cacho. Hay que poner también sobre la mesa un recordatorio muy importante. Cuando se dan a conocer estas grabaciones donde hay una conversación grotesca entre Mario Marín y entre el empresario prófugo Kamel Nacif, donde es notorio que algo muy turbio hay ahí, por lo menos una complicidad en algo, porque un empresario te va a estar diciendo como gobernador qué hacer y cómo tratar el sistema penitenciario y a la policía judicial para que viole derechos humanos y para que haga Como atrocidades. un favor a él, aparte. Así es. No, una cosa inmunda. Y entonces este tipo obedece a un empresario, ¿no? El directorio político supeditado al directorio económico, como plantea Wright Mills. Esto se da a conocer en los primeros días de febrero de 2014, estas grabaciones, y hay que recordarlo, justamente estaba en campaña el señor Felipe Calderón en Puebla. Y ahí, haciéndose el gracioso, y hay que recordar que este tipo es anticarisma absoluto, pero en su campaña quiso hacerse el gracioso y como estaba también el Mundial de Fútbol en puerta, sacó una tarjeta roja y decía que él, si ganaba la presidencia, iba a expulsar a Mario Marín, ¿no? Un alarde publicitario, abro un paréntesis y te interrumpo ofreciéndote una disculpa, no, claro. Héctor Alejandro, una argucia propagandística de su entonces asesor español, metiéndose en asuntos mexicanos, Antonio Solá Reche. Él yo estaba ahí, fue en Huejotzingo, justamente en febrero de 2006, y fue ese alarde que después implicó que Mario Marín le bajara y hubo hasta operación priista para beneficiar a Felipe Calderón. Desde que pusieron a Zavala como candidato estaba cantado que era de vamos a bajarle todos. Sí, así es. Uno de los primeros gobernadores en reconocer el triunfo espurio de Calderón fue Mario Marín, y una de las primeras visitas que hizo Calderón como presidente espurio fue a Puebla a saludar a Mario Marín. Es decir, esta pirotecnia verbal de campaña de yo soy muy justiciero y voy a encarcelar al periodista con mano dura, sí. Una verdadera mentira, una canallada de parte de una más de las de este personaje impresentable en la historia de México, que es Felipe Calderón. Pero tenemos este entramado donde evidentemente hay una red de pederastia denunciada por los propios abogados de Jan Sucar Kuri, que publicaron este libro que se llama Las entrañas del monstruo, donde ellos desistieron de seguir defendiendo a este hombre porque notaron que la evidencia era contundente a su favor, contundente en su contra, y vieron esto y dijeron, es algo en lo que no debemos meternos porque el tipo es responsable, es culpable de un crimen atroz, ¿no? De una monstruosidad. Entonces, pasa esto, pasa que el gobierno de Calderón es omiso ante la presunta promesa que hizo de sancionar a Mario Marín. Mario Marín queda como uno más de los priistas bien tratados por Calderón. Pasa el tiempo y en 2021, hasta 2021 es que el tipo es aprehendido y encarcelado, ya en el gobierno de López Obrador. Y a pesar de esto, a pesar de que es notoria la complicidad de el PRI con el PAN en este acuerdo tácito entre Calderón y Mario Marín, a pesar de que lo grave y lo del fondo es la colusión de un grupúsculo de ampones que se hacen pasar por empresarios que tienen prácticas monstruosas, que tienen la suficiente capacidad de presionar a un gobierno como el de Mario Marín y el de otros, ¿no? En el sureste mexicano, que bien denunció Lidia Cacho. Toda esta es la evidencia.
¿Y qué pasa? Un sujeto que hoy está en Radio Fórmula dice, pero a que no saben qué, Mario Marini comenzó su carrera, o algo así dijo, con Manuel Bartlett. ¿Y dónde está Manuel Bartlett hoy? En Morena. Por lo tanto, hay una responsabilidad de López Obrador. Así. Y este personaje fue uno de los líderes intelectuales. ¡Qué chulada! Uno de los líderes intelectuales de la derecha mexicana, que es el señor Chumel Torres, a quien retuitea Enrique Krause. No, bueno. Creo que es una lógica muy parecida a la que hoy se hace, ¿no? Porque hay que denunciar esto. Cuando tú tienes, cuando existe un archivo de esta magnitud, hay que ser, como decía Álvaro Delgado ayer en Los Periodistas, muy cauteloso, porque vas a encontrar ahí gente con responsabilidades atroces y también vas a encontrar gente que está mencionada por mera circunstancia. Y como hay que, contexto incluso. Como parte de la contextualización, etcétera. Entonces hay que ser muy, muy mesurado. Y lo que es deleznable es que se use esto, como lo hace Trump, a manera de bandera de ataque, de decir, mira, pues los que me conviene que aparezcan los voy a mencionar y los que no me conviene que aparezcan los voy a omitir. Ese doble estándar habla de que tu intención no es estar a favor de las víctimas, que son las que tendrían que preocuparnos más en este momento, sino estar haciendo un estercolero y mantener este poderío de las élites intocado, porque si dices, no, pues es que todos son iguales y vean cómo todos hacen estas cosas, pues bueno, no estás siendo riguroso. Y esa falta de rigor, ese desentendimiento del caso, pues termina beneficiando a los victimarios. Es que al final es la distorsión, ¿no? En los medios donde empiezan a jugar por sus propias agendas y sus propios intereses. Ahorita que mencionaban este asunto de Mario Marín y de Jan Zuccargurri y demás, me recuerda no sé, quizás Chumel valdría la pena que hablara, si tanto le gusta ser retuiteado por los intelectuales más grandes que ha tenido el país, dijo nadie nunca. Podría hablar sobre la cantidad de casos que se dieron en administraciones panistas en Yucatán, en el pueblo estado de Puebla, en Baja California, en Guanajuato, en Querétaro, relacionadas con venta de niños desde los DIF estatales, que son documentadas y que además hemos documentado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de cómo a través de las asociaciones privadas terminaban inyectándole recursos a distintos albergues, los dueños de esos albergues terminaban convirtiéndose en directores de DIF o terminaban en algún tipo de estructura de la PRODEMEFA, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y demás, y los niños eran separados de sus familias mediante cualquier tipo de proceso legal, incluso algunos mediante engaños, terminaban siendo separados de sus familias, los mandaban a albergues en donde incluso eran abusados sexualmente estos menores por quienes integraban el albergue. Eso sobre todo se documentó en Yucatán, y además de haber sido abusados sexualmente, que nunca ocurrió absolutamente nada, los menores los terminaban entregando a familias como en su momento han sido no solamente personajes de la farándula, sino también políticos vinculados al Partido Acción Nacional. Esas redes de poder no se habrían dado nunca de no ser por las influencias que se dieron, y sobre todo, no digo que haya administraciones priistas exentas de esto, porque también se dieron, en el caso de Yucatán, desde la de Rolando Zapata Bello se dio, pero existen también, sobre todo muy marcadas en las administraciones panistas. En el caso del estado de Puebla hay una familia, hay una madre condenada a ver a sus hijos desde el techo de su casa porque no puede acercarse, hay una restricción, no puede acercarse al domicilio y está condenada a ver a sus hijos desde el techo porque los padres fueron parte de este esquema. Entonces, hay una separación de familias muy marcada, hay víctimas muy marcadas que se han dado mediante los abusos, porque han sido abusos del poder. Y estos abusos no solamente han ocurrido con el caso de Epstein, no solamente han ocurrido con NXIVM, sino que han ocurrido con otras redes para favorecer a las élites poderosas, a los núcleos de poder y sacar, desarticular a las familias de escasos recursos o las familias trabajadoras. Entonces, estamos hablando de un asunto tan profundo que obviamente nos remite a en dónde están las víctimas. ¿Quién está pensando en las víctimas en este momento? En el caso de las víctimas de Epstein, estamos hablando de que en ese entonces tenían 14, 15, 11, 10 años. Y ahorita ya son personas grandes, son adultas. Y muchas de ellas no querían salir en un inicio porque estás hablando de los monstruos con los que te estás enfrentando. Uno de ellos hoy es presidente de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Que incluso el que salieran tan tarde los expedientes tiene mucho que ver con él. El que estos expedientes salen 6 semanas después del periodo
máximo que tenía el gobierno de Trump para entregar los expedientes. Y además están saliendo los que convienen, por supuesto, ¿no? Hay algunos que vienen extremadamente testados, hay algunos que vienen que no salieron, que sí salieron, pero tampoco los demócratas se salvan de esta historia. Estamos hablando de un caso en el que a Jeffrey Epstein lo encarcelan en 2008 y él se quita la vida, porque presuntamente se quita la vida, en 2019 en la cárcel. Entonces estuvo 11 años en prisión, Jeffrey Epstein, y durante esos 11 años es un caso que casi no se mencionaba, casi no era mediático, casi no se mencionó. ¿Por qué? Porque no solamente involucras a republicanos o a un grupo político, también involucras a los dos. Involucras a personajes de las finanzas, involucras a distintos empresarios en el mundo entero, hasta Noruega involucras a la realeza. O sea, estás involucrando a distintos personajes que a nadie le convenía que saliera. Entonces, esto se volvió más que un caso para pensar sobre las víctimas, visibilizar lo que está pasando, hablar y apelar por ellas, y que es un caso que se resuelva, llega a la justicia, caiga quien tenga que caer, se volvió un concurso mediático de ver quién es más culpable que el otro. Y en el caso mexicano, esto es culpa de Andrés Manuel López Obrador porque salió 41 veces. Y si no hubiera salido 41 veces, de alguna manera lo hubieran mencionado. O sea, porque es a fuerza quererlo meter como si fuera el malo de la historia. Y en el caso, si así hubiera convenido, también lo hubieran hecho lo mismo con Maduro o con Díaz-Canel o con quien sea el villano en la historia. Hasta con el propio Putin saldría mencionado. ¿Por qué? Porque lo han utilizado más como un caso de distorsión política que un caso para centrarse en las víctimas. ¿Por qué es así? Porque sí ha generado mucha polémica, sobre todo en el contexto actual en el que estamos. Tan solo a Trump le ha costado la caída masiva en las encuestas de aprobación, entre las muchas otras cosas que han generado molestia al interior de Estados Unidos. Entonces, es un caso que trasciende fronteras, que trasciende personajes, en donde hay invitaciones a cenas, en donde... Por eso yo recordaba mucho la alusión a NXIVM, porque más o menos así se fue, nos fuimos enterando de las cosas como en cómodos abonos, nos fuimos enterando de lo que iba pasando, y qué ironía que hasta uno de los que menciona es ahí uno de los cómodos abonos Electra, ¿no? Hay una característica que aparece en muchos de los mensajes de estos archivos Epstein. Lo secreto. Uh-huh. Es el secreto. No llevar a esposas ni a parejas. ¿Qué se oculta? ¿Por qué lo secreto? Pues porque hay cosas ahí inconfesables, cosas indebidas, ilegales, inmorales, monstruosidades. Y eso no es una suposición ya. Está acreditado justamente en el caso Jeffrey Epstein, el tráfico y los delitos que se cometieron en contra de personas, de menores de edad, de niñas. Entonces, cuando uno efectivamente observa inclusive los antecedentes de estos archivos, uno ve, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo Ricardo Salinas Pliego, pues es muy amigo del príncipe Andrés de Inglaterra. Uh-huh. Bueno, ya no es príncipe, porque ya lo defenestraron, justamente porque sí se ha comprobado la pederastia de este personaje. Y es muy amigo de Ricardo Salinas Pliego, en fiestas, en reuniones. ¿Eso lo hace culpable a Salinas Pliego? No. Pero algo hay. A eso me refiero cuando hablo de las élites, de los vínculos que pueden ser económicos, que pueden ser políticos, que pueden ser de amistad o pueden ser de complicidad. Uh-huh. ¿No Ricardo Salinas Pliego tenía también a un abusador sexual como uno de sus intelectuales, Andrés Roemer? Andrés Roemer está señalado de abuso sexual de decenas de mujeres, mientras estaba a cargo de uno de los programas de Grupo Salinas, la Ciudad de las Ideas, que en Puebla tenía su santuario. Otra vez Puebla, sí. Con no solamente Mario Marín, sino con Rafael Moreno Valle, de manera particular, gran amigo de Roemer. Entonces, no es
ocioso, más bien es una obligación, no solamente profesional, sino ética, hablar, que emerja toda la pudrición de los mexicanos en la lista de Epstein o en los archivos de Epstein, y que también, por supuesto, que los aludidos fijen públicamente una postura. Aquí yo por eso lo insisto mucho en que hay que ser cauteloso en qué tipo de relación pudieron tener mexicanos de las élites con Epstein, como también la relación de mexicanos y mexicanas con Nexum. Sí. Es decir, que el hijo de un expresidente tan poderoso como Carlos Salinas de Gortari haya tenido en México una sucursal de esta secta que abusaba de mujeres hasta marcarlas, sí dice mucho de ese personaje, de esa familia y de esas élites. Porque vuelve a salir Salinas de Gortari, ahora el papá en Epstein. Exacto. Entonces, pues por eso abordamos este asunto que no debe hacernos perder de vista también otro tipo de aspectos criminales. Bueno, Gaza tiene que ver con los mismos. Tiene que ver con quienes también tienen comportamientos que avalan agresiones como la Venezuela. Es poder y dinero, son los mismos. Y sí, hoy Donald Trump quiere escabullirse, acaba de decir que los documentos lo van a exonerar, porque muy probablemente muchos de los archivos que lo incriminan o están escondidos o sencillamente fueron ya destruidos, o ocultos o destruidos, que lo incriminen directamente. Pero aún así hay muchas evidencias en estos y los anteriores archivos difundidos por el Departamento de Justicia que lo señalan de ser un criminal, un pederasta, y por eso las maniobras para distraer. Pero en el caso de México no podemos nosotros distraernos, y qué bueno que tú, Meme, pudiste diseccionar el nivel de participación que se le atribuye a López Obrador en este episodio, porque pone de relieve un caso atroz, criminal, monstruoso, que es el del ex embajador Anthony Wayne, cometido en México, en territorio mexicano. Por el cual hay impunidad, no se hizo justicia para nada. O sea, volvemos a hablar de la impunidad del Poder Judicial, que bajo sobornos, pues yo no hago nada porque es embajador y me lavo las manos, y pues el soborno entró a las arcas de un juez mexicano. Bueno, uno termina pensando que alguna vez vi una de estas películas de terror sangriento, gore creo lo llaman en inglés, que es un bodrio horrible que se llama Hostal. Es un tráfico, habla sobre el tráfico y esclavización de personas para que la gente las compre y las torture hasta matarlas, ¿no? Una cosa horrible. No vale la pena verla. Yo la vi porque esta película fue filmada en la República Checa, y en el pueblecito donde la filmaron parte de ella tienen ahí muy orgullosos los afiches de la película, y pues dije, bueno, hay que ver, me obligaron a verla, ya la tuve que ver, y bueno, una cosa que no recomiendo, pero aquí lo que sí vale la pena decir es que esto que parecían fantasías terroríficas, pues no, resulta que no están tan alejadas de la realidad con base en la conducta de ciertas personas cuyo poder los hace suponer que disponen incluso de el cuerpo de menores de edad. Eso me parece que no le quita nada o bueno, está al nivel de torturar a una persona hasta matarla, ¿no? Y también creo que es un buen momento para recordar a otra institución que es parte de las élites,
que al menos en México y en América Latina en general ha tenido un poder excepcional y una impunidad excepcional, que es la Iglesia Católica. Otra red de pederastia bien documentada en este país proviene de esta institución. Y también están resaltables ahí los vínculos políticos que se tienen y que permiten esa impunidad. Solamente menciono el caso de, por ejemplo, Marcial Maciel, que era muy cercano a Marta Sagún en su momento, y que este sujeto tuvo que ver con la anulación del matrimonio de Marta Sagún con Manuel Briviesca, y pues había una estrecha relación entre los legionarios de Cristo y muchos gobiernos panistas. Bueno, y ni cómo olvidar el papel lamentabilísimo que tuvo el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, a sabiendas de que había sacerdotes que habían cometido este delito, en lugar de sancionarlos como ameritaba el caso, pues simplemente los cambiaban de diócesis, como fue el caso de Nicolás Aguilar. En fin, estamos en una situación donde hay que poner sobre la palestra estas relaciones de impunidad de las élites que pues son de carácter global, ¿no? Son de carácter mundial. Y bueno, insisto, la Iglesia Católica en México es uno de los componentes de las élites. Tiene que medirse igual con ese mismo rigor, porque en América Latina hay muy pocos casos de sanciones a sacerdotes que hayan cometido crímenes. Me parece que el caso más emblemático es uno que ya hemos comentado, el de Argentina, el del cura el sacerdote del horror, el cura del diablo, como lo llaman, a Christian von Bernick, que sí fue condenado a prisión perpetua por haber participado en él mismo en torturas y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Y bueno, creo que debemos mantener esto muy pendiente, porque si algo tenemos que exhibir siempre es esta impunidad de las élites. Ojo, hay algunas teorías de la democracia que dicen, bueno, a lo que hay que aspirar es una sociedad con muchas élites, ¿no? Que haya élites intelectuales, élites que se van renovando a sí mismas, que van elitizando a la sociedad para que ésta sea mejor. Pero bueno, en el caso, la estructura que tenemos todavía en México, todavía en América Latina, pues me parece que las élites están ahí no por un esfuerzo y por un mérito enorme, sino por estas relaciones de complicidad y por estas relaciones de identificación. Entonces, pues creo que es momento de exigir no solo justicia, sino también otro tipo de élites. Y eso es algo que nos corresponde a todos incluso en temas más mundanos, ¿no? Como por ejemplo, cómo se comportan los diputados, los funcionarios, que todavía hay conductas que uno se queda como, bueno, ¿estás ahí para ejercer un servicio público o estás ahí para demostrar que eres más que otros o algo así? Entonces hay que tenerlo eso muy presente y exhibirlo todo el tiempo. Ahorita que mencionabas lo de la iglesia, vale la pena recordar un caso, otra vez en Puebla, otra vez. Hace un par de años una madre denuncia a un sacerdote por abusar sexualmente de su pequeño de 4 años. Y el Poder Judicial, en ese entonces, el juez Aarón Hernández Chino, el sacerdote confiesa, ¿no? El sacerdote confiesa, no solamente uno, confesó cerca de 10 abusos sexuales a menores. Esto ocurrió en el estado de Puebla, en Aquixtla. Y lo denuncian, y al momento en el que lo denuncian, el juez, en vez de darle prisión y detenerlo y demás, lo deja ir. Lo dejó ir. De la nada aparecieron un grupo de abogados de la diócesis de Tulancingo, si no estoy mal, de la arquidiócesis de Tulancingo. Apareció un escuadrón de 5 o 6 abogados para defender a un sacerdote de un pueblito bien chiquito en el estado de Puebla. Y
lo tenían protegido, defendido, amparado contra todo, pese a que él ya había confesado. Es un asunto que salió en la mañanera en el entonces quién es quién del Poder Judicial para exhibir a los jueces, y apenas el día de ayer fue cesado este juez Aarón Hernández Chino, que intentó ser magistrado en el estado de Puebla, que todavía en algún momento Sergio Salomón, cuando fue gobernador, lo propone para ser magistrado, y ante la polémica el juez decide echarse para atrás, ¿no? Dice siempre no, porque sale exhibido como él había dejado en libertad a un sacerdote pederasta. E incluso yo recuerdo haber hablado con la mamá de Abner Esperanza, que cuando se reanuda el juicio y ya lo vuelven a detener por todo el escándalo que se genera, el juez le reclama a la mamá, Aarón Hernández Chino, y le recuerda que le reclama y le dice: por tu escándalo estoy aquí trabajando otra vez. Ese era el Poder Judicial, ¿no? Y apenas hoy, es cierto, ayer fue cesado este juez, Aarón Hernández Chino. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque es el mismo caso que pasa con algunos sacerdotes. Terminan, los cambian de sede, los mueven, se los llevan, pero no terminan en la cárcel. Entonces se vuelve todo un ciclo de impunidad. Y yo cierro también con la doble moral, ¿no? Sobre todo de la ultraderecha. Eduardo Verástegui. O sea, creo que no hay mayor doble moral que Eduardo Verástegui. Se dice defensor de las víctimas y que está en contra de la trata. Hasta una película sacó, película cuyo director fue detenido por el delito que supuestamente estaban denunciando en la película, que es trata de personas. Entonces, la doble moral está ahí, que está a simple vista. El asunto es que no nos podemos quedar callados. Por cierto, un mecenas de Eduardo Verástegui es Patricio Slim, hijo de Carlos Slim Elú. Yo quisiera terminar mi participación el día de hoy dándole las gracias a usted que nos ve y que nos escucha, evocando una fotografía de Jeffrey Epstein y su novia, Maxwell se apellida, hija de un magnate de los medios de Israel, que fueron recibidos en 2003 por Juan Pablo II. Y el caso tiene que ver con el aval que solía dar Juan Pablo II a criminales. Es quizá el papa que más ha encubierto a criminales que abusan de menores. Y Juan Pablo II es visto en México no solamente por la cúpula clerical como un santo, sino por muchos miembros de las élites, educados, por ejemplo, por los Legionarios de Cristo, la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel Degollado, que hasta la fecha sigue teniendo una red impresionante en todo el mundo de colegios que educan a las élites y donde se siguen cometiendo hasta ahora crímenes contra menores, en la absoluta impunidad. Cuando hablamos de las élites, no solamente hablamos, sí, del poder militar, del poder político, del poder económico, sino también del poder religioso. El poder religioso que avala, justifica y perdona crímenes tan atroces, tan monstruosos como la pederastia, cometida no solamente por religiosos, sino cometida por monstruos como Epstein, y muchos de los que van a aparecer, de los mexicanos que aparecen, muy probablemente tienen que ver con eso. De ahí el secreto, lo sórdido, lo oscuro, lo tenebroso. Son criminales. Criminales. Lo son. Pues con eso nos despedimos este martes de Radicales. Un tema muy fuerte, pero del que hay que seguir hablando y hay que entrarle al fondo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches o buen día si usted nos ve también en la mañana o en la tarde. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Dejen su me gusta.